Buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentra? Dígale a la persona que está a su lado, buenos días. Cantábamos hace un momento una canción que decía, volvió mis penas alegrías, cambió mi vida, libre soy. ¿Cuántos dicen a eso amén? Bueno, dígale al que está a su lado, hoy estoy feliz. Amén. Bueno, qué chévere. Y si usted ve a alguien así como con la cara estirada, de pronto así como que no está tan feliz, dígale, alégrate porque este es el día que hizo el Señor. Amén. Quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a estar en el versículo 17 y vamos a enfocarnos en la segunda parte de ese versículo 17. Nosotros hemos ya hablado de la armadura de Dios, del cristiano, la armadura de Dios para el creyente, y ya tenemos claras algunas cosas y ya estamos a punto de terminar toda la armadura. Algunos sostienen que la armadura termina acá con la espada del Espíritu, otros consideran que termina con la oración. Yo creo que termina con la oración, esa es un arma que el cristiano tiene que tener, pero hoy vamos a hablar del poder de la palabra y quiero que usted se fije en el título, el poder de la palabra, porque esa palabra está en mayúscula y por una sencilla razón, porque hace referencia a la palabra de ¿quién? No a la palabra del hombre. Esta es la palabra de ¿quién? De Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder, esa sí tiene poder, no es la palabra humana. Mire, esta semana estaba en clase con grado 11, con grado 11, y una niña tenía un libro ahí, una estudiante, y yo le dije, déjeme ver ese libro, que me interesó saber qué era lo que estaba leyendo. El libro se llamaba Cree en ti. La autora se llamaba Ruth algo, no sé qué seguía. Y bueno, me puse a leer yo la introducción, y la introducción básicamente de este libro decía que las personas podían cambiar su destino y su forma de vida en esta tierra solamente con pensar diferente y hablar diferente. Este libro evidentemente es un error, evidentemente comete una grave equivocación porque cree y considera que el problema del hombre solo está en su mente y en cómo habla de sí mismo. Ese libro lleva a las personas a pensar y a hablar con respecto a sí mismos. Yo puedo. Le dice, mírese al espejo y dígase, yo puedo. Tú puedes. Tú eres lindo. Lo pone a decir a usted una cantidad de cosas para que usted se mentalice y entonces logre ¿qué? Pues buenos resultados. Ahora, si usted anda pensando y diciendo que es un fracasado, pues bueno, tampoco es que esté muy bien eso. Pero la realidad es que solamente el poder de la palabra de Dios sí puede cambiar una vida y hacerla totalmente diferente. No es lo que digas tú o lo que digan de ti, es el poder de ¿qué? De la palabra de Dios. Siendo así, nosotros necesitamos tener esto como una armadura. Ahora, fíjate que esta generación valora mucho las palabras. Esta generación pretende que se hable bien, que se digan cosas buenas, y además está preocupada por la manera en que se dicen las cosas. No solamente es que usted diga algo bueno, positivo, sino que lo sepa decir. Aún las correcciones deben hacerse de la mejor manera posibles. Ahora, como cristiano, tú necesitas entender que hay un arma poderosa en la palabra de Dios. Tú necesitas usar esa arma en tu defensa y también en el ataque. Ahorita vamos a ver esto. Si no tienes esta arma, el poder de la palabra de Dios de tu parte, indefectiblemente vas a estar fracasando, vas a estar dando tumbos como el borracho que no sabe para dónde está, no sabe seguir la línea recta, pero va un camino. Vas a estar así, para aquí, para allá, golpe tras golpe. Necesitas la palabra de Dios. Hay algo que se llama, aquí tenemos un programa que lo imita, más o menos, pero bueno, hay algo que se llama el profesor Superó, ¿sí lo han, no sé cómo llama la chica, pero es el profesor Superó, ¿sí lo han escuchado? Y es el profesor Superó, está corrigiendo la ignorancia idiomática. Y entonces él, donde se habla mal, él aparece y dice, eso no se dice así, sino se dice de esta manera.
hay un nivel de ignorancia bíblica grande entre los cristianos. Hay un nivel de ignorancia de la palabra de Dios, de lo que dice el libro, profundo en muchos creyentes. Se dicen cristianos, pero no saben lo que dice la palabra de Dios. Se dicen cristianos y todavía dicen: ayúdate que yo te ayudaré, porque así dice la Biblia. Se dicen cristianos y creen que al que madruga Dios le ayuda, porque así dice la santa palabra de Dios. Usted se ríe de eso, pero hay gente que lo cree. Y puede que, bueno, ya no se coman eso de madrúgate que yo te madruga, al que madruga Dios le ayuda, ayúdate que yo te ayudaré. Ese también es otro, ya. Ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces puede que usted no caiga en estas. Pero hay cosas que el cristiano ignora de la palabra de Dios. Algunos cristianos están creyendo que la palabra de Dios solo se refiere a cosas espirituales y no se han dado cuenta que la palabra de Dios está escrita para lo espiritual, pero mucho de lo terrenal. Mucho de la forma en cómo tú debes comportarte con. Hay gente que le está preguntando a uno: pastor, ¿yo cómo hago para saber la voluntad de Dios? Y dan ganas de decirle: ¿usted sabe leer? Sí, pues lea. Pues ahí está. ¿Qué más quiere? Es que yo no sé. Ahí está. Que tengo duda en esto, en aquello, en lo otro. Pues en la palabra de Dios está. Hay un nivel de ignorancia de la palabra de Dios, y por eso esa armadura es débil. Por eso no tenemos un arma poderosa, porque no conocemos la escritura. Necesitamos corregir eso, amén. Yo no sé cuál será tu caso, yo no sé cuál será tu condición, pero nuestra práctica diaria debe ser leer la escritura. Diaria debe ser estudiar, entender lo que se dice ahí. Esos pedazos que son áridos en la escritura, hay que leerlos con el deseo profundo de: Señor, háblame, ¿qué estás diciéndome en esto? Esto es duro de leer, pero quiero aprender algo. Háblame, Señor. La práctica de los cristianos en IBAC Central debe ser que si tú llevas 5 años de cristiano, al menos 5 veces has leído la Biblia. Si llevas 15 años, al menos 15 veces has leído la Biblia. Si llevas 20 años, ¿cuántas veces? Pero a veces llevamos 5 años cristianos y no la ha leído. Y pastor, es que no, y como dicen que se vuelve loco el que la lee, pues yo no. Eso no debe ser lo que suceda con nosotros. No sé en dónde estás tú con respecto a la palabra de Dios, pero no puede ser de esa manera. Necesitas conocer la escritura, necesitas vivirla, amén. Así que quiero que leamos Efesios capítulo 6 y vamos a estar leyendo aquí el versículo 17, en donde la segunda parte, sobre todo, que lo voy a leer completo para que entendamos de dónde venimos y no nos quede raro. Dice el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación, de ese hablamos ya el día miércoles, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vuelvo a leer esa frase final y quiero que quede sonando, quede en su mente: y la espada del Espíritu, que es la palabra de ¿quién? Amén. Señor, háblanos esta mañana. Es tu palabra la que va a ser proclamada. Vamos a hablar de tu palabra. Así que, Señor, háblanos esta mañana. Toca nuestros corazones y confróntanos en aquellas cosas que están mal. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Se puede afirmar que la única arma de ataque que hay en toda la armadura es esta: la espada del Espíritu. La espada es un arma que, claro, sirve de defensa, pero principalmente está dada ¿para qué? Pues para el ataque. Así que en toda la armadura que Pablo ha dado, fíjense que él dio una coraza, un yelmo, un cinturón, colocó acá el calzado, etcétera, el escudo grandote de la fe, y todas esas son ¿para qué? Para defenderse. Pero la espada ya no es solamente un arma de defensa, sino que es un arma ¿de qué? De ataque.
la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios puede hacer cosas, mire, increíbles. Ella ha creado, la palabra de Dios, de la nada lo que existe. En la palabra de Dios hay que poder. Hoy nosotros no vamos a hablar de esa palabra o del verbo de Cristo nuestro Señor Jesús o de la palabra de Dios que creó el universo, sino vamos a hablar de la palabra escrita, de la Biblia, del libro que tú debes estar escudriñando día tras día. Y ese no solamente es un arma defensiva, sino que también es un arma ¿de qué? De ataque. Es defensiva porque si tú conoces y entiendes lo que hay ahí, vas a tener una gran defensa frente a lo que el enemigo intente hacer en contra tuya. Pero también es un arma de ataque porque las verdades ahí proclamadas son las que Satanás no quiere escuchar. Son las que al enemigo no le interesa que sean proclamadas a viva voz. Así que es un arma de ataque. Ahora, tan poderosa es esta arma que el Señor Jesús la usó en contra de Satanás. Cuando estuvo tentado en el desierto, ¿qué dijo el Señor? La palabra de Dios. Él citó Deuteronomio, él citó los Salmos. Él no utilizó ninguna otra cosa, sino que se limitó a decirle a Satanás la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. No utilizó otro argumento. Y ya puedes tenerte una aplicación en este punto exacto, cuando estamos hablando de la guerra espiritual. Si viene un ataque de Satanás, una tentación, la palabra de Dios es poderosa, hermano. Mire, usted debe mentalizarse lo siguiente. Dice el Salmo 119:11. Escuche este versículo. Fue uno de los primeros que me aprendí hace muchos años, porque yo tenía una duda, tenía una pregunta: Señor, ¿cómo hace uno para dejar de pecar? Y leyendo el Salmo 119 encontré el versículo 11 que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dije, eso es lo que necesito. Así que en la medida que usted memorice la palabra de Dios, la guarde aquí, ¿qué va a pasar con su santidad? Pues va a mejorar. Pues entonces el pecado se va a apartar. Si usted está luchando con algo, con la ira, cuando se le venga ese momento de efervescencia y calor, empiece y diga: ay, Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y verá que empieza a bajársele. Pues usted no puede seguir, imagínese, gritando a alguien con el Salmo 23. No. Así que la palabra de Dios es poderosa. Jesús la usó en contra de Satanás, hermano. Usted tiene que entonces tener esto claro. Pero toca hacer una aclaración acá. Toca colocar aquí una nota de balance, un punto de claridad en esto. Tú no puedes pensar que la palabra de Dios es un amuleto. Escuche eso. Usted no puede pensar que la palabra de Dios es esa agua bendita con que usted se bañó y ya no le pasó nada. Usted no puede creer que no vive la palabra de Dios, que no se somete a la palabra de Dios, que duda de la palabra de Dios y aún así la puede utilizar como una cadenita que cargo acá. Y eso es la contra. Viene un demonio y huele eso y ya no se me arrima. No. Y el problema que pueden y que tienen muchos creyentes es que tienen la palabra de Dios como eso, un amuleto. ¿Sabe qué hacen? La abren en el Salmo 91, en el Salmo 27. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios, mas tú, y la abre. Oh. Y si yo tengo la Biblia abierta y ojalá bien grande en mi casa, entonces no van a entrar los ladrones. O usted tiene su Biblia y la coloca en su mesita de noche pensando que ella, pues como es poderosa, el poder de Dios, eso uno durmiendo se le va entrando. Usted no puede creer eso de la palabra de Dios. Y quiero señalar 3 cosas que hablan del poder de la palabra de Dios, que te deben llevar a ti a escudriñarla tremendamente, a desearla, a anhelarla. 3 cosas. Primero, ¿qué nos habla del poder
de la palabra de Dios? Uno, su origen. Mira lo que dice el versículo que estamos leyendo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de ¿quién? Pablo, al decir la espada del Espíritu, está colocando que esa espada le pertenece a ¿quién? A alguien, y ese alguien es el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de la espada del Espíritu, no tenemos que entender que hay un origen de la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 3 en el versículo 16: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y quiero que te quedes con eso en la cabeza. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en los que escribieron la Biblia? La inspiró, puso en su mente y en su corazón aquellas cosas que fueron escritas, incluso las palabras exactas, no las ideas. No solamente las ideas es lo que aparece ahí, es las palabras exactas. Por eso nosotros vamos a estudiar la Biblia y nos debe preocupar cómo lo dice, qué palabra utilizó acá. ¿Por qué Pablo utiliza espada? ¿Por qué no utilizó otra cosa? Porque ahí entendemos que el Espíritu Santo está detrás de esto, y como es Dios el que inspira la palabra, hay una razón de ser en esto que está acá. Tú necesitas desarraigar de tu mente que la Biblia es un libro que fue inventado y escrito por hombres, por lo tanto puede tener errores. Hay es que buscar las ideas que Dios dejó ahí. Necesitas quitarte eso de la cabeza, porque en tanto tú creas que hay algún error, que hay una palabra que no corresponda ahí, tú vas a tener un problema con tu fe más adelante. Porque por ejemplo la Biblia dice, y lo leímos nosotros acá: someteos los unos a los otros. Dice: las casadas estén sujetas ¿a quién? A sus esposos, a sus propios esposos. Y entonces usted puede pensar, como la Biblia tiene errores y fue escrita por hombres, de pronto Pablo es que era muy machista, y Dios lo que no quiere decir eso. No, Dios, yo creo que Dios, no, Dios no puede ser así, así que ya vas a empezar a cambiar la palabra de Dios. No, la palabra de Dios fue inspirada por Él, por el Espíritu Santo, tanto en las ideas, en lo profundo, como en las palabras. Amén. Tú necesitas empezar a tener eso claro en tu vida. Mira, la Biblia ha sufrido una serie de ataques, y uno de esos es precisamente, de esos ataques es esto: empezar a colocar que la parte humana en la Biblia ha hecho que ella tenga errores, que no sea infalible, que no sea inerrante, sino que precisamente puede contener errores y cosas. Y entonces le han buscado maneras en que pueda ser invalidada, pueda ser falsificada la palabra, o pueda ser hallada falsa la palabra de Dios. Tú necesitas entender, no, lo que tenemos acá es la palabra de Dios, ha sido inspirada completamente por el Espíritu Santo. Amén. Tengo que hacerte una aclaración en este punto, un paréntesis. Lo que usted está leyendo en la Reina Valera 1960 no es las mismas palabras exactas que escribió el Espíritu Santo a través de los hombres, porque la Biblia no fue escrita en español, fue escrita ¿en qué? En griego, en hebreo. Y entonces cuando usted lee la Biblia en español, está leyendo la traducción que hicieron algunos hombres, por lo tanto esa traducción sí puede tener algún error. ¿Estoy siendo claro? Aquí es donde se hace importante que el cristiano escudriñe, revise diferentes versiones, y si puede, mire hermano, es un trabajo arduo, pero si puede, estudie griego y aprenda a leerlo en el idioma original, mucho mejor, porque es la palabra que verdadera. Ahí está. Ahora, esa es mi tarea. Yo hago esa tarea, sacarla de donde, del idioma original, para comprobar, sí, la Reina Valera nos está diciendo lo que es, así que sigamos por acá. No hay. Y le puedo decir que la Reina Valera es una de las traducciones mucho más fiables que existen, así que puede tener usted confianza. Si no, yo le digo, tranquilo, pero tenga claro, la palabra de Dios fue inspirada ¿en qué? En las ideas y en las palabras. No solamente fue inspirada, mira, el Espíritu Santo también ha preservado la palabra
de Dios. ¿Qué es lo que te ha llegado a ti? ¿Qué es lo que nos ha llegado a nosotros? La palabra de Dios. Claro, en la traducción alguno puede decir en una que otra cosa y una equivocación, pero el Espíritu Santo es el que está detrás de todas las cosas y te ha dado a ti la sabiduría para que entiendas, y lo que nos ha llegado es la palabra de Dios. Amén. Mira, es un milagro que a través de 2000 años tengamos aquí la Biblia. Muchos libros han sido escritos, se sabe que fueron escritos, pero a lo largo de la historia desaparecieron. Pero la palabra de Dios sigue acá. Tú todavía puedes encontrar los manuscritos originales y mire, hermano, créame, pasarán otros 3000, 4000 años y seguirá la palabra de Dios. Ha pasado la prueba del tiempo. Aquí está. Amén. Aquí está. Tú debes entender eso. Venga, mire. Aquí, esto no se lo inventaron hace 300 años, hace 200 años, hace 50. No la escribieron en 1960 como la Reina Valera. No. Esto es antiguo y ha sido preservado ¿por quién? Por el poder de Dios. El Espíritu Santo ha estado en esa labor. Amén. Por eso mismo tú has sido cambiado, porque el Espíritu Santo coge esa palabra que inspiró y que preservó y la aplica ahora en tu corazón, y tu vida ha sido cambiada. Porque esa es la prueba más grande. Porque la palabra de Dios tiene poder. Mira tu vida. ¿Acaso no ha cambiado? ¿Acaso no ha sido transformado tu corazón al leer esas escrituras? ¿Acaso no encuentras que ahí está la verdad? Dices, pero esto es. ¿No ha sido tu vida transformada por esto? Claro, porque ahí está el poder de ¿quién? De Dios a través de su palabra, hermano. Eso nos lleva a decir 4 cosas frente a la palabra de Dios. 1, es verdadera. No hay error en la Biblia. No hay error en su palabra. Es infalible. Es inerrante. Te conducirá al bien. No te conducirá al mal. La palabra de Dios. ¿Si estás escuchando lo que estamos diciendo? Amén. Cuando usted se pregunte cuál es la verdad, hoy que andamos en una situación, alguien me decía estos días, usted ve una foto de los políticos o cualquiera y está de repente con un grupo de brujos, y esa misma persona ahora está con un grupo de pastores. ¿Y cuál es la verdad? La Biblia. Esas fotos, yo no sé, usted puede manipularlas, pero en la palabra de Dios usted encuentra la verdad 100%. Amén. Tiene que tenerlo claro. Ahí es donde está ¿qué? Ahí está la verdad, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y como es la verdad, pues no tiene error, es infalible, te va a conducir por el camino del bien, no te va a llevar de ninguna manera al error. No, es la verdad. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios es eterna. Dijo el Señor Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es eterna. Es pertinente en el pasado, es pertinente hoy y lo será en el futuro, porque es eterna, porque fue inspirada por Dios. Así que lo que se dijo hace 2000 años o hace 3000 años es útil para nosotros hoy. Amén. Recuerda las palabras de Pablo a los Corintios: lo que ha sido escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Eso ha sido escrito para nuestra enseñanza. Es útil, es eterna, pero también es autoritaria. Escúchame, la Biblia no es una sugerencia. Y quizás tú vienes hoy invitado a la iglesia o no eres cristiano, pero te parece interesante. Crees que en la Biblia hay algunas cosas de verdad importantes, pero déjame decirte lo siguiente: la palabra de Dios es una autoridad, no una sugerencia. Tú no puedes pensar que, bueno, pues la Biblia me ofrece un camino, pero hay otros que también lo llevan uno al bien. No, la única que te lleva al bien es la palabra de Dios. Si la desprecias y la desdeñas, tu vida no se estará conduciendo al bien, sino al mal. ¿Estás escuchando? No es una sugerencia, no es a ver si le parece. No, es una norma establecida por Dios, eterna. Y por lo tanto, la última cosa que tenemos que decir de la Biblia es que es suficiente.
nosotros, la sociedad moderna, valida mucho la formación intelectual. Es más, creemos que una persona es alguien si tiene un título. Entonces los papás le dicen a los hijos: estudie para que sea alguien en la vida. Si usted no estudia, no va a ser nadie en la vida. ¿Sabe? Yo creo que eso es un error. Ahora, no estoy, oye, escuche, no va a decir que no estudie. No, los adolescentes que están aquí, si ve mamá, yo pienso lo mismo. No. Hay que estudiar. Pero si lo único que tú llegas a saber en tu vida es la palabra de Dios y es lo único que conoces y estudias y profundizas en ello, ya eres más sabio que muchos que puedan tener un doctorado o un PhD. Amén. Por eso tus prioridades deben estar claras con respecto a la palabra de Dios. ¿Cuál libro es el que más debes leer? La Biblia. No el libro de por allá o de por acá o de esto, de eso. No. Eso no te va a dar vida eterna. Recuerda las palabras del Señor Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? En tanto tú entiendas eso, vas a ser la persona más sabia, porque conoces lo que Dios ha dicho. Ahora, estudie, hermano. Tenga un buen título, pero sobre todo conozca que la palabra, porque ella es suficiente para las necesidades del hombre, suficiente para darle esperanza al hombre, suficiente para guiar al hombre a la salvación. No necesitas nada más. Nada más. Y si eso es la palabra de Dios, que es suficiente, que es autoritaria, que es verdadera, yo tengo que preguntarte algo. Cuando lees la Biblia, ¿cómo asumes lo que te está diciendo ahí? ¿Cómo asumes las cosas que menciona la Escritura? ¿Como una sugerencia? ¿O como algo que debes hacer sí o sí? ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo estás asumiendo lo que dice la Escritura? Cuando dice la Biblia: no os mintáis los unos a los otros, ¿entiendes que de tu boca no puede salir ninguna mentira, o tú lo maquillas? Cuando la Biblia te dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿qué estás pensando tú? ¿Es una sugerencia o es la verdad? Usted mira, ahorita en ese momento: pastor, yo no entiendo, estamos hablando de la armadura del cristiano y usted nos está hablando de aplicar la palabra de Dios. Ya vamos a llegar allá, tranquilo. Pero en este momento, en este punto, como estamos hablando que la Biblia no es un talismán que usted se mete al bolsillo y ya me guarda. No, es algo que debes vivir, que debes creer. Debemos empezar en primer lugar entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios 100% inspirada por Él, que no tiene error. Por lo tanto, yo tengo que vivir conforme a eso. ¿Lo estás haciendo, hermano? ¿Lo estás haciendo? Muchos de los ataques que Satanás tiene en contra tuya van a tratar de dañar la palabra de Dios, de dañar la verdad. Lo hizo con Eva, con que Dios os dijo. Y después dice: pues no es como Dios dice. Él empieza poniendo duda y después negando directamente la palabra de Dios. Así empieza Satanás. Y si tú quieres que esa espada del Espíritu sea un arma en tu vida, necesitas creer que es 100% la verdad y por lo tanto vivirla 100%. Amén. La otra cosa que quiero que tú te fijes en la palabra no es solamente su origen, sino su capacidad, su potencia, lo que puede hacer. Y quiero que mires un poco, miremos Hebreos capítulo 4 versículo 12. Es un versículo muy conocido que habla de la Biblia y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Parece que el autor de Hebreos está tomando la misma imagen que toma Pablo, pero la amplía. Pablo usa una espada y un filo, aquí coloca una espada de ¿cuántos filos? De doble filo. Y además dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? La palabra de Dios es eficaz. Dice el profeta
hablando en nombre de Dios: yo enviaré mi palabra y hará lo que tenga que hacer, no volverá a mí vacía. La palabra de Dios es eficaz. Puede que se demore un poquito, puede que lo haga en el momento preciso, pero es eficaz. Mira, hermano, una persona que ha sido expuesta a la palabra de Dios, solamente un pedacito, puede ser cambiada su vida completamente. Amén. Mire, yo he leído y escuchado lo que sucedía en la iglesia, en la China comunista, que tuvo que volverse una iglesia subterránea, una iglesia oculta, porque pues era prohibido. Y estos cristianos no tenían Biblias, habían sido libros quemados, eran prohibidos, pero algunas sobrevivieron, alguna gente escondió esos libros, la Biblia. Pero pues para todos los cristianos no había una Biblia como la tiene usted hoy, sino que había una Biblia para toda una iglesia. ¿Y cómo hacemos con esa Biblia? Así que arrancaban una hojita y empezaban a leerla. Entonces le tocaba al hermano y se quedaba con esa hojita 2, 3 días, 4 días, y después le iba rotando así. Después de que el régimen comunista finalmente abrió la posibilidad de que las iglesias crecieran todavía, o bueno, fueran visibles más bien, se dieron cuenta que había una cantidad de cristianos firmes en la fe, que la cantidad de cristianos sobrepasaba las expectativas o las estadísticas que el gobierno tenía. No se imaginaban que hubiera sido. ¿Por qué? Por la palabra. Ellos se sustentaban con la palabra, una hojita. Hoy tú tienes una Biblia disponible. Ellos tenían una hojita y leían eso, leían eso, leían eso, leían eso, leían eso, y dele que dele. Leía la historia de otro hombre que estuvo preso, cristiano él. Decía: Señor, ¿yo cómo hago? Necesito tu palabra. Pues, ¿qué hago? Necesito que me hables. Y entonces lo castigaron, lo pusieron a limpiar las letrinas. Y el capitán, el general, bueno, el que estaba ahí a cargo de ese campo de concentración, de esa cárcel, cuando hacía sus necesidades se limpiaba con las hojas de la Biblia. Y este hombre que estaba limpiando la letrina de pronto encontró: ¿y qué dice ahí? No me quiero imaginar, detalles no. Pero en medio de todo eso encontraba fragmentos de la palabra de Dios, y lo sostuvo en medio de toda su prisión. Y ya él no quería que lo castigaran para ir a limpiar la letrina, porque sabía que ahí encontraba que la Biblia, la palabra de Dios. Y ella lo fortaleció. Hermano, la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz, hermano. Tú puedes estar pasando por los momentos más terribles de persecución, de angustia, y abre nomás tu Biblia y vas a encontrar unas palabras que van a fortalecer tu corazón, que te van a llevar a seguir adelante, que van a estar sembrando en ti la esperanza que hay un Dios verdadero. Y usted ya tuvo que haber tenido esa experiencia de en algún momento estar frustrado, en algún momento estar angustiado, y Señor, háblame, y abrió y encontró la Biblia. Cuando pases por las aguas no te quemarás, no te hundirás. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Oh, Dios, ¿me estás hablando? Sí. Y usted dice: amén. Y Dios habla. ¿Cierto que sí? Todos los días, si usted abre la Biblia. Si usted abre la Biblia todos los días, Dios le va a hablar. Amén. Así dice. Pero también es eficaz la palabra de Dios en cuanto a que ella puede cambiar tu corazón. Y el versículo que leímos ahí en Hebreos 4:12 dice: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? Nadie puede conocer un corazón. Hay una canción de Rubén Blades que es lo que dice, lo que es el mundo. Y Rubén Blades dice: caras vemos, corazones no sabemos. Eso sí, dice en la canción, él habla de eso. ¿Quién puede cambiar el corazón de una persona? Dios. ¿Y sabes cómo lo hace? Por medio de la palabra, por medio de su palabra.
cuando tú lees la Biblia, entonces encuentras que no es solamente dar la ofrenda, porque yo doy la ofrenda y está bien. No, Jesús dice: si algo tienes contra tu hermano, ve y arréglate, y ahora sí ven y presenta la ofrenda. O sea que no es solo la ofrenda, no, es que hay que tener una buena actitud para presentarla. Sí. Y después lees el capítulo 6 de Mateo también, en donde te dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda cuando vas a dar ofrenda. Y no es porque usted meta la mano ahí a ver qué sale. No es eso. Es porque usted, cuando da su ofrenda, no tiene que hacer fanfarria ni bulla para que todo el mundo diga: ¿cómo da de ofrendas esta persona? ¡Wow! ¡Qué tremendo diezmador! ¡Uy! ¡Qué cantidad de ofrenda! No, la hipocresía o la vanagloria cuando das las cosas para Dios no sirven. Discierne las intenciones, discierne los motivos. ¿Por qué haces lo que haces? La palabra de Dios te va diciendo que no solamente el adulterio es algo que se comete de manera física, sino que inicia en la mente. ¿Y en dónde? En el corazón. Y te dice: el que ya hizo eso en su mente y en su corazón, ya adulteró. Y usted ahí queda ya: ¿cómo así? O sea que no era solamente eso. No, es lo que está aquí y aquí. Y ella empieza a cambiar tu corazón, porque ve tus intenciones, tus motivos. Y finalmente nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Hablando de la guerra espiritual, Satanás está muy interesado en que tú hagas las cosas por hipocresía, que levantes tus manos para aparentar que adoras a Dios, pero que no lo estás adorando de verdad. ¿Sabe? Satanás no se pone bravo con eso. O sea, Satanás dice: si es así, siga yendo a la iglesia, no tengo problema, porque mientras no sea en espíritu y en verdad, no pasa nada. Satanás está interesado en que tú no comprendas que tu corazón es el problema. Satanás está interesado en que tú tengas cosas ocultas allá. Sí, él está interesado. Así que él va a tratar de establecer como una realidad las apariencias en tu vida. Y te va a tratar de llevar a pensar que mientras voy a la iglesia, mientras doy mi ofrenda, mientras levante las manos y no deje de ir, no interesa lo que yo haga con mi mente o con mi boca o con mi matrimonio en la semana. No interesa. Guerra espiritual es santidad, hermano. Y la santidad se adquiere ¿cómo? Por medio de la palabra de Dios. En la obra del Espíritu Santo, tu corazón es transformado y tu vida empieza a ser moldeada hasta ser como ¿quién? Como Cristo, por medio de la palabra de Dios. Y ella es eficaz, hermano. Si usted se dedica a estudiarla y a ponerla en práctica, usted va a ver cómo su vida va a cambiar. Y eso es guerra espiritual. Eso es vencer al enemigo. Eso es vencer la carne. Eso es guerra espiritual. Amén. ¿Se te das cuenta cómo la palabra de Dios es un arma? En tercer lugar, quiero que te fijes no solamente en su eficacia, sino en su utilidad. Y dice 2 Timoteo 3:16, que ya hablamos un poco, pero lo voy a leer completo. Mira lo que hace la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para todo. Para todo, hermano. La palabra de Dios sirve para que puedas criar a tus hijos. Búscalo, ahí lo encuentras. La palabra de Dios sirve para que puedas ser un buen empresario. Búscalo, ahí lo encuentras. La palabra de Dios sirve para que seas una buena esposa. Ahí está. La palabra de Dios sirve para que seas un buen esposo. Ahí está. La palabra de Dios sirve para que seas un buen ciudadano, para que seas un buen gobernante. Ahí está absolutamente ¿qué? Todo. Es útil. Mira, a mí me impresiona. Estoy leyendo ahorita en Éxodo y me impresiona las leyes que hay en el libro de Éxodo. Y bueno, y Levítico y todo eso. Y por ejemplo, hay una ley en la Biblia que dice que cuando alguien hace un hueco o una terraza, debe cercarla. Es decir, colocarle barandas, tanto al hueco como a la terraza. Porque él es responsable de la vida ¿de qué? De los otros. Y si él deja eso sin baranda, se hace culpable ante la ley de Dios. ¿Por qué? Por negligente. Fíjese.
Y la sociedad en la que vivimos le echa la culpa al otro. Es que no tiene ojos para ver que hay un hueco. No, la Biblia dice, es negligente. Dice, si usted tiene un buey, en este caso debemos mandar esa palabra para nuestra época. Si usted tiene un pitbull, un perro que sabe que es mordedor, bravo, y ya le han advertido de eso, y su perro hace algo, usted es culpable. El perro debe ser muerto y usted debe pagar. Así dice la Biblia, así sabía. Entonces usted, hermano, para vivir la palabra de Dios, si tiene un perro bravo, hágame el favor, lo saca con bozal y siempre con la tradilla. Amén. No es como, ahí es el perrito y si mordió otro, pues ahí que, pues de ahí que no me moleste el perro, no. Porque la Biblia nos coloca a ser responsables en esas cosas. Es útil para tener mascotas, ¿se imagina? Qué bueno. Es útil para eso. Toda pregunta que tú puedas tener para esta vida, ¿la encuentras dónde? En la palabra de Dios. Ahí está. Es útil. ¿Y cuál es la meta de esa? Que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, sea perfecto, preparado para hacer todo lo bueno. ¿Quieres tener una vida buena? ¿Quieres vivir bien? Aplica la palabra de Dios, léela en todo. Léela, hermano. Solamente esta arma será efectiva en tus manos si decides rendir tu vida completamente a ella. Solamente así. Si entiendes que la palabra de Dios es de origen divino, si entiendes que es eficaz, que hace lo que dice y además que es útil para tu vida, la respuesta que debes dar es simplemente: voy a rendirme a lo que dice ella, voy a leerla y lo que diga ahí lo voy a hacer, punto. Amén. Esta semana, leyendo un libro acerca de la crianza de los hijos, aprendí algo, hermano. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice: hay que ser manso pero no menso? ¿Sí lo ha escuchado, cierto? Entonces decía el autor del libro, hablando a los padres, ¿cómo le enseñas tú a tu hijo la palabra? Cuando tu hijo es agredido en el colegio, que sufre bullying, que lo están lastimando, ¿tú qué le enseñas? Uno, a defenderse, porque hay que ser manso y no menso. Eso no es lo que dice la Biblia. O le enseñas a ignorar, a pasar por alto. Eso tampoco es lo que dice la Biblia. Y decía el autor que a mí me dejó confrontado. La Biblia dice: ama a tus enemigos. Si tu enemigo tuviera sed, dale de. Si tuviera hambre, dale de. Y entonces, ¿cómo usted le enseña a su hijo a defenderse de una persona que hace bullying? Enseñándole: ámelo, hágale favores, porque eso dice la palabra de ¿quién? De Dios. Pero sabe, yo pensaba eso y decía: qué mal es cuando uno, yo no tengo hijos, pero sí he dado ese consejo. Qué mal cuando uno perdón, le dice a los jóvenes o a los muchachos, como cristiano: tú que eres un hijo de Dios, no te la dejes montar, no se la vas a montar lo que dicen los cristianos es eso: usted no se la monte a nadie, pero si se la montan, evangelícelo con el amor y con la justicia de Dios. Sí, eso enseñan los cristianos. Pero la Biblia nos dice otro camino. Al que te pegue aquí, ¿qué haces? Amen a sus enemigos. Así que en realidad ese trabajo con esos muchachos en el colegio que hacen bullying es un trabajo ¿de qué? De amor. Yo me puedo decir, y eso choca contra la naturaleza que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tenemos nosotros nos dice: uy, espere, es que la Biblia no dice, es que la Biblia no está hablando de, si conociera a Juanito, seguro que nos dice: a ese sí dele. Pero como la Biblia no, yo creo que no consideraban ahí, Jesús en ese momento no lo conocía. Pero nosotros somos confrontados con la palabra de Dios en todas las cosas. Y en eso que te estoy contando, yo digo: uy, Señor,
Bueno, amén. Hazme entender esto y sobre todo aplicarlo, vivirlo, porque ese es el camino. Amén. De lo contrario estaremos viviendo la palabra ¿a qué? A medias. Y a medias no funciona. Póngase en pie, hermano. ¿Estás decidiendo por la palabra de Dios o estás decidiendo por tus ideas? ¿Estás decidiendo por lo que dice la Escritura o estás decidiendo por lo que te dice la cultura? ¿Qué es? ¿Qué es? La palabra de Dios es un arma poderosa. Ese es el arma más poderosa que tenemos nosotros a nuestra disposición. Sí, porque es Dios mismo el que ha dicho: mi palabra se cumplirá. Pero tú estás rindiendo tu vida ante ella. Estás dedicando el tiempo para escudriñarla, leerla todos los días y además obedecerla, diciéndole: Señor, esto no lo entiendo, o bueno, sí lo entiendo, pero me quiero hacer el que no lo entiendo, porque es que es como difícil. Señor, ayúdame, por favor, ayúdame a vivir esto que dice acá. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que tenemos un corazón duro, que no quiere someterse a la voluntad de Dios y queremos hacer lo que nos place. Y ahí es cuando tenemos que reafirmar: Señor, no. Señor, no, cámbiame. ¿Qué vas a hacer? Esa arma está ahí, pero no es un amuleto. Debes vivirla. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas esta mañana. Has traído luz a nuestro corazón, reafirmando cosas que sabíamos y cosas que debemos corregir. Por favor, Padre Celestial, cambia mi actitud frente a la palabra. Cambia mi obediencia frente a lo que tú has dicho. Cámbiame, Señor. Te lo suplico. Ayúdanos. Vamos, hermanos, dígale: ayúdame a ser disciplinado en leerla. Ayúdame a obedecerla. Dile. Aquellas cosas en las que estás luchando, vamos, dilas. Ese es el punto en el que tú haces un compromiso con Dios frente a la que estás escuchando. Señor, has dejado tu voluntad en la Biblia y yo le pregunto a otros: ¿qué quieres tú que yo haga? Y ahí está. Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame. Te lo pedimos, Padre Celestial. Ayúdanos. Gracias porque nos has dado tu palabra y la podemos tener a nuestra disposición. Gracias, Señor, porque la podemos leer. Ayúdanos entonces, Señor, a vivir de esto. Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos. Si necesitas consuelo, ve a la palabra. Si necesitas ánimo, ve a la palabra. Ahí está. Necesitas dirección, ve a la Biblia. Ahí está. Señor, ayúdanos a depender de ella siempre. Por favor. Amén y amén. Fuerte ese aplauso.